Bueno, buenos días. Como mencionaba Raúl, soy Lina Ávila y soy psicóloga del Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Y hoy vengo con esta ponencia que creo que complementa muy bien lo que la doctora Blanca venía hablando acerca de la percepción del consumo de los vapeadores en adolescentes y cuál es la influencia del marketing. Todo esto basado desde la psicología, entendiendo cómo estos mensajes permean e influyen en la toma de decisiones en los jóvenes. Quiero empezar haciéndoles esta pregunta. Si ustedes entran a una tienda y tienen que elegir alguno de estos dos libros, basándose solo en la portada, ¿cuál elegirían? Piensen un poquito, lo conversan. La mayoría de personas eligen el libro de la derecha. Me han dicho, por el color, por la forma, se ve más llamativo. El otro es muy plano y de pronto no me llama tanto la atención. ¿Sí? Y ahora les hago la misma pregunta. Si están entrando en una tienda y tienen la elección de estos productos, ¿cuál eligen? Basándonos solo en su atractivo. Creo que acá la respuesta, pues, hay un consenso, y es que la mayoría elegiríamos estas dos, porque son muy bonitas, son muy atractivas. No se ven peligrosas, se ven como para niños. Teniendo esto en mente y con este abrebocas, quiero empezar hablando pues, de la población que más nos convoca en esta conferencia, es la adolescencia. Entendiendo la adolescencia como un periodo de desarrollo en el cual hay bastantes vulnerabilidades. Voy a empezar hablándoles de las vulnerabilidades en el desarrollo cerebral. En primer lugar, es muy importante entender que en la adolescencia la corteza prefrontal sigue en desarrollo. Esta alcanza su madurez aproximadamente a los 25 años. ¿Qué pasa con que la corteza prefrontal esté inmadura? Pues que la corteza prefrontal, que es la que se encarga de toma de decisiones, planificación, inhibición, control de impulsos, pues no funciona bien. Y eso hace que el adolescente esté más expuesto a tener conductas impulsivas y de riesgo, como lo es el consumo de sustancias psicoactivas. En segundo lugar, es muy importante entender que en la adolescencia el cerebro es altamente adaptable, ¿sí? Hay mucha neuroplasticidad. Eso quiere decir que pueden haber cambios significativos en las conexiones neuronales. Esto hace que el consumo de alguna sustancia pueda afectar su desarrollo. Y su desarrollo puede ser en funciones como atención, memoria, lenguaje, funciones que son pues, de suma importancia para el desarrollo apropiado. Y en tercer lugar, vemos que en la adolescencia el sistema de recompensa, que es aquel que libera dopamina y nos da placer, está mucho más reactivo, lo que hace que el adolescente esté más susceptible en términos de la recompensa que obtiene, de terminar experimentando con las sustancias, incluso más que en comparación con adultos. También es importante hablar de las vulnerabilidades psicosociales, porque pues todo esto en conjunto suma a entender cuál es el gran riesgo de los adolescentes. En primer lugar, la adolescencia es caracterizada porque el rasgo que predomina sea la búsqueda de sensaciones, ¿sí? Buscar experimentar cosas nuevas, atractivas, riesgosas. Y esto hace que, sumado a esa inmadurez en la corteza prefrontal, sea más probable que el adolescente se aventure a probar esta sustancia. En segundo lugar, pues sabemos que en la adolescencia la influencia de los padres cobra un lugar muy importante. Y esto, sumado a la presión social, puede impulsar el inicio y el mantenimiento del consumo. En tercer lugar, y como lo mencionaba la doctora Blanca también, es la publicidad está dirigida especialmente a ellos. A pesar de que la industria muchas veces nos haya hecho pensar que no está dirigida para ellos, la relación es clara. Y es muy fácil obtener estos productos. Lo vemos como una gran vulnerabilidad psicosocial y contextual. Es por esto que les traigo estas imágenes. La industria del tabaco, incluyendo ahora estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, tienen estudiado su público. Ellos tienen estudiado los jóvenes y saben cómo llegar. En todo este proceso de investigación acerca de la publicidad,
hemos podido evidenciar con bastantes estudios que la publicidad de los vapeadores es emocional persuasiva. Ella apela a emociones, estilos, estados de ánimo, aspiraciones que llegan a la esencia de lo que es el adulto. Acá les pongo 4 imágenes extraídas de Instagram de una de las marcas de vapeador más consumidas aquí en Bogotá y en ambientes universitarios. Y si se dan cuenta, acá no solo nos están mostrando un producto, nos están mostrando estilo, están hablando de relajación, escape, están hablando de activarnos, están hablando de experiencias únicas y de expresión. Si nos damos cuenta, el mensaje es muy claro. Tú no estás comprando el vapeador, estás comprando una experiencia. Además, ¿qué pasa? Esta publicidad apela a la identidad. Únete a la tendencia de tus pares. También normaliza el consumo. Si todos lo hacen, ¿por qué no? Y finalmente ofrece la promesa de una recompensa inmediata. En cuanto tú vapees, vas a tener relajación al instante. Con todo eso en mente y entendiendo la gran influencia de lo que es la publicidad en el consumo del vapeador, les quise traer el caso más representativo en la industria, que es el de Juul. Juul es una empresa que fue creada por James Monsees y Adam Bowen, que son egresados de Stanford, que querían crear una alternativa más segura al cigarrillo tradicional. Ellos, inspirados en los diseños de Apple, dijeron, bueno, vamos a diseñar un dispositivo que sea elegante y discreto, como lo vemos en la foto, que se ve mucho más atractivo que de pronto un cigarrillo tradicional, que utilizaba sales de nicotina que permitían una absorción de nicotina más eficiente y suave, imitando la experiencia del cigarrillo tradicional. Ellos acá lograron 2 cosas de una manera muy inteligente. La primera es que el usuario de este tipo de productos podía obtener las recompensas fisiológicas y psicológicas de fumar un cigarrillo tradicional, porque tenía nicotina. Pero además se evitaba todas las consecuencias desagradables del cigarrillo tradicional, el olor, el desecho. Ellos las supieron hacer muy bien. Todo esto cobró más popularidad cuando lanzaron la campaña Vaporize. Si se dan cuenta, en esta campaña tiene jóvenes atractivos, en espacios vibrantes, en espacios como de diversión, que apelaban claramente a un público que no era tanto el adulto que quería dejar de fumar, sino más a un público adolescente. Esta campaña se volvió muy popular e hizo que empezara un aumento del consumo en entornos escolares. Muchos de los detractores de esta empresa decían, ustedes están utilizando las mismas tácticas publicitarias que décadas atrás utilizaban las industrias tabacaleras. Ellos lo negaron, pero al final admitieron que sí era la base de su estrategia publicitaria. Como esto aumentó el uso del vapeador en el colegio, en los entornos escolares, pues los padres preocupados y los docentes también, pues alzaron la voz. No obstante, los representantes de Juul dijeron con certeza que el vapeador era una alternativa segura y que el riesgo era mínimo. Esto claramente, pues, generó que su aumento y su frecuencia siguiera y empezaron a verse unos efectos en salud pública muy graves. El primero es que empezaron a aumentar las muertes por EVALI. EVALI es lesión pulmonar asociada a los vapeadores, especialmente al utilizar estos productos de Juul adulterados con productos con THC. En segundo lugar, viendo todas estas consecuencias que estaban pasando, la FDA se metió y dijo, esperen un momento, esto que ustedes están haciendo está mal. Eso pasó después de muchos años, ¿no? Hablamos de que Juul se creó en el 2015 y estas sanciones aparecieron en el 2022. Los multaron por publicidad engañosa a menores de edad y por desinformación acerca del contenido de consumo de nicotina en sus productos. ¿Sí? Decían que era mínimo el riesgo, pero la realidad era otra. Esto hizo que les pusieran una multa millonaria y que se impusieran ciertas restricciones. La primera, pues prohibir la publicidad dirigida a una amplia población, haciendo énfasis a los menores de edad. En segundo lugar, limitar la cantidad de productos que una persona podría consumir. Obligatorio verificar la edad de compradores, ¿sí? Nada de menores de edad. Y prohibir la distribución de muestras gratuitas. Esto tuvo un impacto en la empresa y en las ventas
Claramente no desapareció el problema, pero sí tuvo consecuencias, sí se vio la disminución. A pesar de que después aparecieron pues otras empresas competitivas que en algunos vacíos legales entraron, pero sí tuvo su efecto. Es por eso que me pareció a mí muy importante indagar, bueno, ¿cuáles son los mensajes? ¿Cuál es la publicidad que le está llegando a los jóvenes? Y por eso es muy importante ver las redes sociales como la principal fuente de comunicación que utilizan los jóvenes. En estudios como el del IU y colaboradores en el 2022 estudiaron cuál era el contenido usual de estas industrias que querían vender los vapeadores y encontraron unas categorías claves que tenían unos submensajes y estos son algunos de los más importantes. Entonces, en el primero, el mensaje es cesar de fumar. El vapeador a ti te sirve como una alternativa si quieres dejar el cigarrillo tradicional. En segundo lugar, ampliando los beneficios para la salud, ¿sí? Cuando tú vapeas, hay menos daños y no es tan dañino y es más saludable que el cigarrillo tradicional. En tercer lugar, apelando a una sociabilidad, un estilo de vida, ¿sí? Con mensajes de aceptación social, éxito, libertad y atractivo sexual. En cuarto lugar, la experiencia de uso, que ya lo veíamos con las imágenes del principio, y es el vapeador te permite disfrutar y vapear en cualquier lugar que quieras, como decía el padre, en el Transmilenio, en las aulas, en la casa, ¿sí? No había límites para los lugares en los que se podía usar. Y además había muchos sabores y olores disponibles. Esto claramente lo hacía más atractivo. El precio, que también lo habíamos hablado, precios muy competitivos con el del cigarrillo tradicional, incluso descuentos y ofertas pues que hacían que el adolescente con su capacidad adquisitiva pudiera comprar. Y en tercer lugar, pues las características del producto que eran muy atractivas, su diseño, su seguridad y su calidad. Entonces, la pregunta es, bueno, sí, nos mandan todos esos mensajes, pero eso, ¿cómo actúa psicológicamente en mí? ¿Sí? ¿Qué hace que yo compre ese mensaje? ¿Qué hace que llegue a mí? Y todo esto lo sustentamos en una teoría que es muy importante en el mundo del estudio de las adicciones, y es la teoría de la reactividad ante señales o Q-reactive. Entonces se los voy a explicar. En la primera imagen vemos un pantallazo que tomé real aquí en una zona universitaria en Rappi, que sale en la primera página, ¿sí? Y si vemos en esa página son muchos vapeadores de todos los sabores del mundo, de todas las cantidades de vapeos, con unos descuentos súper buenos. Esto aparece sin buscarlo pues a mucha profundidad. Estaba ahí en la primera página de Rappi e incluso llega la notificación. Esta teoría nos dice que estímulos visuales, como lo es esta publicidad, o puede ser también un cartel, una propaganda, un video que vi en Instagram o en TikTok, diferentes formas de tener un estímulo visual de esto, hacen que en la persona que lo ve haya una respuesta fisiológica y psicológica que induce el craving. El craving es el ansia de consumo. Es decir, yo veo esta imagen y en mi cerebro ya empieza el ansia de consumo. Y esa ansia se visibiliza en diferentes respuestas fisiológicas y psicológicas, como lo es el aumento del ritmo cardíaco, la inquietud motora, sudoración y ansiedad. Y esto se puede traducir en tres escenarios que son bastante significativos. El primero es que es un disparador de la recaída, ¿sí? Si yo estoy en un periodo en el que no estoy consumiendo, este tipo de señales visuales pueden actuar como disparador para hacerme recaer. En segundo lugar, dice que puede alterar la abstinencia. ¿Y esto qué es? Es las personas que han dejado de fumar o vapear recientemente, al ver esta señal, pueden empezar a experimentar un aumento de la sintomatología negativa y que se siente tan mal de dejar de fumar. Esto hace que yo, en pro de evitar sentirme así de mal, pues busque otra vez comprar el vapeador. Y en tercer lugar, y esto es muy curioso, apela también a estos consumidores de primera vez, a aquellos que no lo han hecho antes o lo han hecho antes pero en situaciones recreativas y ocasionales. Esto puede hacer que aumente su frecuencia de consumo. Entonces acá vemos que la psicología del marketing, que es una forma en que la psicología entra a la industria y estudia su público objetivo, nos dice que el punto de venta, que puede ser presencial o virtual, como lo vemos, puede ser rápido, puede ser Oxxo, se vuelva un entorno persuasivo en el que pueden darse conductas impulsivas y refuerza hábitos.
Y esto se da especialmente en poblaciones jóvenes como los adolescentes. Ellos son muy inteligentes y saben lo que hacen y utilizan técnicas sensoriales y visuales que apelan más al procesamiento automático que el deliberado. Es decir, un procesamiento que no tiene planificación, toma de decisiones, evaluación de riesgos. Les pongo un ejemplo que es muy contextual y muy apropiado para nuestra zona donde estamos ahora, y es el OXXO. En el OXXO venden muchos vapeadores, hay ofertas, hay descuentos, ¿y qué puede pasar? Que el joven o el adolescente asocie el OXXO con automáticamente voy a obtener mi recompensa con el vapeador. Entonces el joven va caminando por la séptima, ve el OXXO, ¿y qué pasa? Procesamiento automático. Entro directamente a comprar, porque todas las condiciones están dadas para que lo haga. No hay deliberación. Este marketing como alternativa saludable, como que no es tan dañina, como que no me hace nada, apela a una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva es una forma de yo justificar mi mundo, de justificar las cosas con las que actúo y que sustentan esta creencia. Y esta disonancia cognitiva es que el vapeador es algo menos malo. La palabra ahí es menos malo. Y esto tiene un fenómeno muy curioso y es que pasa con personas que incluso siguen fumando cigarrillo tradicional, pero empiezan a acercarse al vapeador y muchas veces se da el consumo de ambas al mismo tiempo. Todo esto nos lleva a pensar, bueno, el acto y el simbolismo de fumar no solo es en el impacto psicológico y fisiológico que tenemos, sino también cómo esto se ve como un acto que representa algo. Acá hablamos del término performatividad, que son estas prácticas sociales que se internalizan mediante la repetición. Acá vemos el acto de fumar, ¿sí? Es muy repetitivo e internalizado. Pero ¿qué pasa? Que vapear puede reproducir gestos, espacios y sentidos asociados al fumar, desafiando las normas establecidas por la desnormalización del cigarrillo. Desde hace unas décadas, fumar cigarrillo tradicional no es tan popular, no es tan aceptado, ¿sí? El castigo social se ve evidentemente, pero ¿qué pasa con el vapeador? Entonces nos damos cuenta que existen ambigüedades acerca de qué tan apropiado es fumar o vapear en espacios tanto abiertos como cerrados. Y acá vemos dos escenarios. El primero es que la desnormalización del cigarrillo tradicional tiene un castigo social, claro. O sea, si tú ves a alguien fumando cigarrillo tradicional en un aula, en un restaurante, en un centro comercial, esa es una conducta percibida como inapropiada y grosera. ¿Sí? Muchas veces yo evito hacerlo para evitar recibir este castigo. Pero aunque el vapeador y el gesto pues, se parecen mucho, ¿sí? Se inhala, se exhala, salen humos, salen vapores, las reacciones sociales son menos claras y el castigo social es más difuso, ¿sí? Todavía no hay reglas implícitas como interiorizadas acerca de cómo debemos actuar en frente de alguien que está vapeando en espacios cerrados, que lo vemos todavía mucho. Por eso que se ha visto un aumento de la adicción, claramente todo esto lleva a que se aumente el uso de cigarrillos electrónicos en las últimas décadas, para nadie es un secreto, incluso ha demostrado cuando hay una disminución del uso de cigarrillo tradicional. Asimismo, las diferentes concentraciones de nicotina que pueden hacer que los adolescentes se enganchen, especialmente pues, en su edad, y entre más temprano empiecen, pues el enganche puede ser más fuerte y que hay una muy baja percepción de riesgo, ¿sí? Esto perpetúa el consumo. ¿Esto qué hace? Pues que se vean más casos de adicción pues, en lugares, en clínicas establecidas para esto, y esto se ve en un aumento de la abstinencia que es un poco significativo y mayor en comparación a aquellos que fuman cigarrillo tradicional. Tiene un impacto negativo en salud pulmonar y cerebral y aparece la sintomatología de ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico. Acá, bueno, entre más temprano empiece el uso de la nicotina, aumenta la frecuencia y la intensidad de este consumo. Y en segundo lugar, tiene una alteración en el sistema de recompensa, que es aquel que produce dopamina y nos genera placer, especialmente en dos zonas que son la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. En estas dos zonas, por su estimulación por el uso frecuente del vapeador, empieza a darse el uso compulsivo, que es el característico de la adicción. Además, empieza a haber una disminución de la sensibilidad a recompensas no relacionadas con las drogas. ¿Y esto qué son? Todas estas recompensas naturales de la vida que nos permiten a nosotros sentir placer, comer algo rico, estar con los amigos. El uso compulsivo hace que esas recompensas naturales, que son las deseables, ya no generen tanto placer. Y entonces prefiere el vapeador
porque la carga dopaminérgica que tiene para yo recibir ese refuerzo es mucho más alta. Y asimismo el refuerzo asociado a conductas de uso, ¿sí? Yo vapeo cuando estoy con mis amigos, yo vapeo en la rumba, yo vapeo cuando tengo que estudiar, yo vapeo cuando estoy estresado. Todas esas conductas se refuerzan. La evidencia nos dice que el vapeador puede volverse como la puerta de entrada a otras drogas, ¿sí? Dice que gracias a la exposición frecuente y constante de nicotina en la adolescencia hay un aumento en la transcripción de proteínas que hacen que algo sea más placentero. Es decir, son más vulnerables a recibir ese placer o ese refuerzo. Y eso se ve pues, en que perciban más adictivo o más reforzante otras sustancias como lo son el alcohol, los opioides, la cocaína, entre otros. Entonces, les quiero hacer esta pregunta para ir cerrando y es, ¿quién está tomando la decisión? ¿Ustedes o la industria? El vapeador es solo un dispositivo. Es una estrategia diseñada para activar el cerebro, generar un cambio en tu control de impulsos y en tu deseo de pertenecer. La adolescencia no es debilidad, es vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad está siendo explotada. Finalizo con eso. ¿Vamos a normalizarlo o vamos a cuestionarlo? Gracias.